Y otra función que me parece excelente es que esta máquina cose sola. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conoces, y esto es Nocturno Design Blog. Para los que siguen mis videos sabrán que este no es el fondo con el que normalmente grabo, pero es que el video de hoy amerita tener la cámara mientras yo explico, mientras les muestro aquí desde otro ángulo, porque hoy les voy a hacer la reseña completa de mi máquina de coser. Es una Brother CS6000i y pues para el momento en que ustedes estén viendo este video ya tendré poco más de 8 años con esta máquina, así que creo que tengo suficiente experiencia para decirles qué es lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta de este modelo. Así que vamos a comenzar. Tengo por aquí de compañera a doña Kira. Ya tengo este video de aquí donde te muestro absolutamente todas las partes de la máquina de coser, y también tengo un video sobre las puntadas y los prensatelas que esta máquina trae, así que si quieres ver estos detalles te recomiendo ver estos videos. Aquí me voy a concentrar en mi opinión sobre esta máquina después de haberla utilizado durante 8 años. Bueno, como ya habrán visto en todos mis videos, básicamente esta es mi máquina, así es como se ve. Ya está un poquito gastada, como pueden ver. Y esta máquina es una máquina computarizada, quiere decir que tiene por dentro una tarjeta en donde podemos Quiere decir que por dentro trae una tarjeta electrónica que va a manejar pues todos los comandos de la máquina. Esta máquina vino con dos manuales, uno en español y uno en inglés, lo cual me parece excelente, súper útil y súper práctico. También vino con varios accesorios, vino con el prensatelas de doble arrastre, el de dobladillo invisible, el de cremallera, por supuesto el de puntada recta, que es el que está puesto y el que siempre utilizo en todos mis videos. Está el de la puntada overlock o de sobrehilado, este para hacer bordados y como acolchado libre. Este de botones, que pues ya todos estos se los he mostrado en un video donde hablo sobre prensatelas, y el de ojales. Vino con otro para puntada de zigzag que se me rompió hace varios años, así que bueno. También viene con este portacarrete extra que se pone acá arriba para cuando vamos a utilizar la aguja gemela. También vino pues con su destornillador y esta cosa que nunca utilizo, que es para abrir ojales de los jeans. Como les decía, esta máquina viene con 60 puntadas, de las cuales utilizo por ahí 10 más o menos. La verdad, las decorativas nunca las utilizo, solo las utilicé para ese video de hace unos meses donde les muestro cómo bordar y utilizar algunas puntadas decorativas de la máquina, pero realmente no son puntadas necesarias para hacer prendas y esas cosas. Pasemos ahora a las cosas que me gustan de esta máquina. Lo primero, y lo cual me llamó mucho la atención, es que tiene este regulador para la velocidad. Podemos ponerla en la velocidad lenta, en la media o en la alta. Entonces si yo la bajo, por ejemplo, hasta acá, por más de que yo pise el pedal, la máquina solo va a ir hasta la velocidad media que esta trae. Lo mismo con la baja, lo cual me parece muy bueno, sobre todo cuando apenas estás empezando a aprender a coser. Tener esta opción para ayudarte a regular la velocidad de la máquina me parece estupendo. Otra cosa que me gusta mucho es el enhebrador automático que trae para la aguja. Este se los mostré en un reel de Instagram. Este de aquí es el enhebrador automático. Como pueden ver acá hay una pequeña muelita o ganchito que se encarga de insertar el hilo de forma automática en el huequito de la aguja. La forma en que utilizamos es que lo bajamos, pasamos el hilo por este ganchito de acá, lo insertamos en la aguja y luego pasamos el hilo por dentro y él solito nos enhebra la aguja. Y otra función que me parece excelente es que esta máquina cose sola. Esto lo descubrí hace unos meses, o sea, imagínense, tantos años con esta máquina y apenas hace unos meses supe para qué era este botón de aquí, que este es en el que la máquina cose sola. Este botón no funciona, no sirve cuando tú tienes el pedal conectado a la máquina, por eso creo que nunca lo había intentado, pero si tú desconectas el pedal de la máquina, obviamente la prendes, no tengo tela aquí, y simplemente pues obviamente acomodas tu tela y acomodas la velocidad, simplemente oprimes este botón de acá y la máquina empieza a coser sola. Obviamente ahí está cosiendo despacio porque tengo la velocidad en despacio. Para yo pararla vuelvo a pulsar el botón,
Si yo la pongo en medio y vuelvo a pulsar, ella cose ahí más rápido, como pueden ver. Y literalmente no tengo que oprimir el pedal para poder coser con esta máquina, lo cual me parece brillante y una opción que tal vez a alguno de ustedes le interese tener. Otra de mis funciones favoritas de esta máquina es la hojaladora automática. Creo que ya se las he explicado en muchas ocasiones, pero realmente me parece muy tedioso tener que hacer todos los ojales de forma manual y rectificar que todos queden exactamente de la misma medida. Con la hojaladora automática no tienes que hacer nada, simplemente insertas el botón en el prensatelas para ojales y la máquina te va a hacer siempre los ojales de la misma medida. Otro aspecto que me gusta de esta máquina es el botón para subir y bajar la aguja, siento que es bastante cómodo. Y un dato curioso es que la reversa siempre va a ir en la velocidad más lenta de la máquina. Como ven, ahí va lento. Y esto es algo que me molestaba muchísimo, en especial para hacer la simulación de presillas en prendas interiores, porque siento que se demora muchísimo la costura. Pero este año descubrí que si oprimes el botón y luego pisas el pedal, va a ir mucho más rápido. Pero si pisas primero el pedal y luego el botón, va a ir lento, o a veces no funciona el botón cuando pisas el pedal primero, así que toca tener eso en cuenta. Diferente outfit, diferente día, no van a creer, se me dañó la mitad del video, así que estoy regrabando. Como les decía en el video original, aparte de todo lo que les mostré que me gusta de la máquina y las opciones que siento que son bastante buenas, esta máquina yo la tengo desde hace 8 años, mi papá me la regaló justo antes de yo empezar la universidad, entonces he hecho literalmente de todo con esta máquina. Le he pasado denim, he hecho ropa interior, vestidos de baño, he hecho cortinas, cojines, he hecho todo lo que ustedes han visto en el blog y en el canal de YouTube, y con todo no he tenido ningún tipo de inconveniente, así que yo consideré que sea relevante para decir que esta máquina tenga un pero. Eso sí, importante con telas gruesas es mirar que obviamente no podemos abusar de la máquina. El hecho de que me cosa denim no significa que le voy a pasar 30 capas de denim a la máquina, no me va a coser, sencillamente porque sigue siendo una máquina familiar. Además es muy importante utilizar los prensatelas adecuados para las telas y las cosas que estemos haciendo. Si vamos a manejar denim o cuerina, polipiel, pues utilizamos el prensatelas de doble arrastre y una aguja pues 116 para que no se nos vaya a romper. Con todo esto, pues esta máquina me ha salido muy buena. En estos 8 años no he tenido que llevarla a mantenimiento, y sé que este no es el mismo caso para todos los que tienen esta máquina. Por acá les voy a dejar un mensaje que me dejó una chica por Instagram contándome todo lo opuesto, que esta máquina pues le salió muy mala y que se arrepintió de comprarla. Mi consejo en estos casos es que siempre busquen garantía con el proveedor que les vendió la máquina, porque sigue siendo un electrodoméstico y pues está sujeto a que de pronto nos toquen productos que vengan con algún error de fábrica o cosas por el estilo. Ahora hablemos de lo que no me gusta de esta máquina, y una de las cosas que siento que sí se le podría mejorar es el tema de los ojales. Yo sé que es algo que me gusta, pero a la vez tiene algo que no me gusta, y es que en telas gruesas como el denim o el drill, ¿cierto? Por ejemplo, para el pantalón de pana o la falda en pana que les dejé el año pasado, pues este tipo de ojales hay que coserlos muy despacio y hay que estar muy pendientes de la máquina, mirar que no se vaya a trabar la tela, porque sí les cuesta un poquito de trabajo. También con el tejido de punto siento que los ojales no los hace tan bien por el hecho de que la tela se enreda muy fácil en los pies de la máquina, entonces hay que tener cuidado con esta opción. Aparte de esto, es más, yo creo que algo de mi gusto personal, me gustaría que el botón de reversa precisamente no fuera un botón, sino que fuera más bien una palanquita como las que vienen en las máquinas que son mecánicas, porque al ser un botón pues está ligado a esa tarjeta electrónica. Y algo que sí siento que se ha ido deteriorando con el uso y con el tiempo es este botón de la reversa. Siento que ahora lo tengo que oprimir un poquito más duro que hace 8 años para que dé la reversa, entonces sí es algo que en este punto me da miedo que vaya a sacar la mano ese botón. Aparte, otra cosa que me gustaría que tuviera esta máquina es un regulador para la presión del pie prensatelas. No estoy muy segura de qué máquinas familiares tengan esta opción, pero sí sé que las máquinas industriales traen un tornillito a un lado o en la parte de arriba que podemos ajustar para nivelar qué tanto el pie prensatelas va a presionar la tela mientras cosemos. Esto es algo que tiene mi fileteadora y es algo que me
encanta, en especial para coser tejido de punto, porque siento que estas máquinas familiares pisan mucho la tela, le hacen mucha presión, y cuando cosemos tejido de punto pues esto hace que la tela quede estirada mientras cosemos y que la costura quede así como ondulada. Entonces sí me gustaría que tuviera esta opción, siento que es algo que le hace falta. Aparte de esto, como ya les mencioné, no tengo ninguna queja con esta máquina, siento que es una excelente máquina de coser. Recuerden que no existe la máquina perfecta, la máquina perfecta para ti va a depender de lo que tú quieras coser, de tus gustos, de tus necesidades y por supuesto de tu presupuesto. Si quieres comprar máquina de coser y no sabes cómo, te recomiendo ver este video de por aquí en donde te doy una guía más específica de cómo seleccionar tu máquina ideal, y por supuesto mira qué hay en el país en donde te encuentras, qué proveedores manejan qué marcas. Siempre compra en un lugar confiable que te pueda dar una garantía por tu compra, y por supuesto antes de comprar cualquier cosa mira reseñas de alguien que ya tenga ese modelo. Yo no conozco todas las máquinas de coser, entonces yo no te puedo decir cuál es mejor que otra. Lo mejor que puedes hacer es buscar reseñas de alguien que ya tenga esa máquina y que te pueda dar esta misma información pero con el modelo que a ti te interese. Espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden darle un like y dejarme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció. Además, si quieren seguir aprendiendo sobre costura, les recomiendo suscribirse y activar la campanita, porque en el próximo video les voy a dar 5 trucos o consejos de costura para principiantes. Estoy segura que no se lo quieren perder. Mientras tanto, les recomiendo ver este video de aquí o de pronto este otro de por acá que les va a estar apareciendo. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.